Gata. Buenas noches, hermanos. Boa noite. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Muito bom receber você aqui no aconchego do nosso lar, aconchego do nosso hogar. Buenas noches, mis hermanos preciosos. Que Deus les bendiga. Vamos esperar um pouquinho que vayan conectando-se nossos irmãos para começar esta noite de adoração a nosso Deus. Amém? Les presento mi esposo, el más guapo, de que yo, a él le gusta tener el control de todo. Cuando siente que no está en el control, uy. Vamos llegando de poquito. Listo, acá está. ¿Ahí está? Sí. Ya empezó, ya entró, ya. Ya comento, ya entró Luiz, ya entró Darío. Comenta aí, galera. Muito bem. Bueno, muy bueno. Ahí estamos, ¿ah? Bendiciones, Alfredo, bendiciones. Dios les bendiga poderosamente. Hermana Silvia, Marianita, que preparaste un queque riquísimo, recontra rico. Sé que estaba rico por la foto, ¿eh? La foto denuncia. Muchas bendiciones. Darío, Maracucho, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Maracucho. ¿Quién más está con nosotros? Guillermo, buenas noches. Hoy sí, llegaste a tiempo. Ya estamos alistándonos, preparando para el culto, ¿no? De esta noche. En nombre de Jesús. Dios es bueno. Grande es su misericordia. Qué bueno tenerlos con nosotros esta noche. Gracias por la compañía de cada uno. Karina, mi Karina de mi corazón. Mi Karinita, Dios te bendiga. Te extraño, mi Karina. Ay, Dios. Te extraño, ya extraño a ustedes un montón. Dios les bendiga. Douglas. Dios te bendiga, Douglas. Dios te bendiga, Erly. Dios te bendiga, Gabriel. Mi preciosito. Que el Señor bendiga poderosamente Miguel. Dios te bendiga. Dios bendiga a toda la familia. Luis Augusto, paz. Muchas bendiciones. Tem que abaixar tudo, né? Sí. Isso aí, hermanos, se ve bien y se escucha bien, es que hoy día estamos usando el celular, ¿no? Estamos usando otro aparatito, pero el celular del pastor creo que queda mejor para filmar y para grabar, ¿no? Y creo que capta mejor el audio. No sé cómo se escucha, si se ve bien, si se escucha bien también. Estoy viendo al fondo mi cortina. Mi cortina linda, maravillosa. Ay, Dios. Eso no quería que captara. Pero ahí está mi cortina caída.
Anderson, Deus abençoe. Um beijo para minha amiga Vivi, um beijo para as crianças. Saudade de vocês, amigo. Deus abençoe. Bom, vamos começar. 8:05, vamos começar. Muy bien. Ay, qué bueno que se ve bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Marlene, linda de mi corazón. Dios te bendiga, mi Marlene. Vamos a adorar a nuestro Dios esta noche, amén. Gracias, hermana. Mi sonrisa es contagiosa, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ay. Amén. Vamos a adorar a Dios, vamos a engrandecer el nombre de nuestro Señor esta noche y entregar a Él nuestra adoración. Esta no pasamos, ¿no? Não tem português, não. Agora entende. Que todo está y que nada es imposible para ti. Solo una palabra tuya, los montes se moverán. Yo creo que todo es posible y que nada es imposible para ti. Solo una palabra tuya, los montes se moverán, pues contigo saltaré murallas y también destruiré ejércitos, pues yo soy más que vencedor, pues contigo saltaré murallas y también destruiré ejércitos y seré más que vencedor. Yo creo que todo es posible, que nada es imposible para ti. Solo una palabra tuya, los montes se moverán. Yo creo que todo es posible y nada es imposible para ti, Jesús. Solo una palabra tuya, los montes se moverán, pues contigo saltaré murallas y también destruiré ejércitos y seré más que vencedor, pues contigo saltaré murallas y también destruiré ejércitos, pues yo soy más que vencedor.
vencedores a través de aquel que nos amó. Por medio de Jesucristo nosotros somos más que vencedores. No hay murallas que se interpongan ante nosotros. No hay barreras que nosotros no podemos saltar. No hay nada que pueda resistir al nombre poderoso de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermana Norma, bendiciones. Un abrazo grande a todos ustedes, a toda la familia Aguirre. Nosotros les queremos mucho. Un saludo especial para nuestro hermano Mario. Les queremos mucho y deseamos que las bendiciones de Dios estén ahí en tu hogar en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Que me hace rendir mi vida en adoración a Dios. Y el anhelo de nuestro corazón es que tu corazón esté así, rendido a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios. En mi corazón hay una pasión que me hace rendir mi vida en adoración. En el secreto de tu presencia yo quiero estar, yo quiero adorar. En el secreto de tu presencia yo quiero estar, yo quiero adorar. Amado Dios, mi único Señor, mi roca y castillo, en quien confiaré, aliento y vida, mi seguridad.
levantamos para exaltar al Señor, Padre mío. Tú eres digno de recibir nuestra adoración, tú eres digno de recibir, oh Dios, nuestra ofrenda de adoración esta noche, Señor. Levantamos un altar a tu nombre, Dios. Aleluya. Siento frío. Siento que entra un airecito por algún lugar ahí. No sé. Amén. Vamos a seguir adorando, agradeciendo el nombre de nuestro Señor. Hola, Karencita. Dios te bendiga poderosamente, mi amor. Te extrañamos mucho. Deus abençoe grandemente a sua vida, Karen. Nós te amamos. Continua conosco. Vamos seguir adorando a Deus aqui. Amém, Felipe. Deus abençoe grandemente vocês. Continue orando por nós. Nós agradecemos a Deus por ter pessoas que intercedem por nossas vidas, por poder continuar aqui no campo, servindo a nosso Deus. Deus abençoe vocês. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Jesús Adriano Romero, él tiene lindas canciones, ¿no? Y nosotros cantamos y adoramos a Dios y a veces ni sabemos en qué condición estaba la persona que compuso la canción, la persona que creó la canción, ¿no? Y hay canciones que marcan nuestras vidas, hay canciones que nos llevan realmente a adorar a Dios, nos llevan más cerquita del cielo, más cerquita de Dios, y así nos gusta estar adorando a Dios todo el día, todo el tiempo, adorando, glorificando el nombre del Señor, independiente de situaciones o circunstancias. Seguir adorando, glorificando a nuestro Dios, porque Él se lo merece siempre. Aleluyas. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. La semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entrega, en una cruz terminal. A lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Yo
lo sumo lo exaltó y a su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y a su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya, Señor. Que toda lengua confiese que nuestro Jesús es el Señor. Él reina, Él reina, Él reina con poder y autoridad. No existe nada, nada que pueda detener su poder. No existe nada que pueda impedir su obrar, su actuar, su obra en nuestras vidas. No existe nada que pueda detener el poder de Dios. La unción de Dios liberada sobre mi vida, sobre tu vida, la liberación, la restauración, nada puede detener la mano de Dios. Aleluyas, nada. Él se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló, vino, habitó entre nosotros, para que con autoridad toda rodilla se doble ante su grandeza, todo reino confiese que Jesucristo es el Señor. Él no quedó ahí en un madero, Él no quedó ahí. Dios lo exaltó a lo sumo, le engrandeció con poder, autoridad. Aleluya, Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y a su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y a su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Él es el Señor de mi vida, Él es el Señor de tu vida, Él es el Señor de mi casa, Él es el Señor en tu casa, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga poderosamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Buenas noches. Que Deus pueda bendecir tu vida em nome de Jesus. Abra tu Bíblia comigo, o livro de Filipenses. Bueno, de repente usted me va a preguntar, pastor, ¿dónde están los niños? Ayer yo cometí el error de hacerlos descansar en la tarde. Total, fueron dormir a la 1 de la mañana. Entonces, hoy aprendí la lección, ¿no? Mejor no le hemos dejado dormir todo el día, pero cuando fue ahora, ya 5 minutos antes del culto, ellos empezaron a dormir, ¿no? Por eso que hay este silencio acá en la casa, ¿no? Y también
nos parece muy raro, ¿no? Porque estamos ahí a 2 meses haciendo nuestros cultos y usamos la cámara frontal, ¿no? Cosa que podemos por lo menos ver nuestro rostro, ¿no? Y hoy hemos cambiado, ¿no? Hoy recién me doy cuenta que de repente la cámara trasera del celular es mucho mejor que la cámara frontal. Pero les confieso que es horrible hablar, ¿no? Y ver la cámara trasera del celular, no veo nada, ¿no? Es horrible, usted no sabe la sensación que da a uno hablar y no ver nada, ¿no? Por eso de repente nosotros, mejor llegue un no, poquito nosotros atrás. estamos ahí, ¿no? No, Tratando de... atrás. Ahí está bien, mejor. Listo, estamos ahí tratando de acomodarnos, ¿no? Es horrible este sentimiento, ¿no? De hablar No la nada. y no ver, ¿no? Bueno, Vemos que algo sabemos que ustedes están ahí. Gracias porque ustedes están ahí. No, Jonathan, gracias, Jonathan, Guillermo, Santiago, no, Santiago. Neiser, Mariana. Bueno, gracias a Dios que ustedes están por ahí, ¿no? Rose, Deje- linda. Deus te Rose, abençoe. deje Gisele Coimbra, lá de Peruíbe. Gisele. Deje aí seu A comentário. minha sogra. A minha Ah, sogra. minha mãe entrou. Deje aí seu comentário. Sogra, Deus abençoe. Que terminando o culto, eu vou ver seu comentário, porque vou quedar focado em la câmera 1. Se quedo mirando aquela câmera 2, me vou a distrair. No, ahora me vou apagar acá de la câmera 2, Sí, vou quedar voy a dejarlo focado así, un poquito acá online. en la cámara 1, ¿no? Mucha tecnología. Pero bueno, semana pasada nosotros hemos hablado un poco de Filipenses, ¿no? Usted que nos acompaña los días jueves, sabe que estamos ahí algunos jueves hablando sobre Filipenses, ¿no? Y Filipenses es una de estas cartas que Pablo escribe con mucho amor, con mucho cariño a la iglesia que está en la ciudad de Filipos, ¿no? Y les comenté que cuando Pablo escribió esa carta, él estaba en la cárcel, pero el punto central de esta carta tiene que ver con la alegría, tiene que ver con la alegría, el estar alegre en el Señor, el gozarse en el Señor. No se va a repetir por lo menos más de 16 veces la palabra alegría. Entonces es una carta que va a hablar sobre alegría. Y no solamente hablar sobre alegría, pero en el capítulo 2, Pablo va a escribir algo muy importante. Capítulo 2, del versículo 6 al versículo 11, es conocido como un mensaje resumido del Evangelio del todo el Nuevo Testamento. Estos versículos son versículos muy importantes porque Pablo trata de resumir lo que es el mensaje del Evangelio, la vida de Jesús, en estos versículos. No es un mensaje que les comento, no es fácil de enseñar, no es fácil de predicar. Uno cuando hace la lectura entiende lo que está escrito, sabe lo que está escrito, pero es un texto que muy difícilmente usted va a ver a alguien predicando sobre ese texto. Usamos ese texto cuando queremos dar ejemplo de humildad, cuando queremos dar ejemplo de servicio y cuando queremos dar ejemplo de obediencia. Usamos, pero predicar y estar en ese mismo texto es un poco difícil por la dificultad que hay en enseñar estas palabras. Esta noche quiero compartir con ustedes de una manera bien rápida y de una manera bien objetiva. ¿Por qué? Porque te acuerdas que yo hablé que el libro de Filipenses tiene que ver con que Pablo, estando en la cárcel, el evangelio no dejó de existir, la relación con los hermanos no dejaron de existir, más bien Pablo se alegra en que, porque él está en la cárcel, el evangelio sigue siendo predicado. ¿No? Su contexto tiene que ver con que, aunque Pablo no está con ellos, la palabra de Dios siguió siendo predicada. Y eso fue de motivo de aliento para que los hermanos pudieran seguir predicando y enseñando. Y el versículo 5, Pablo va a decir así, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Cuando Pablo habla esto, yo me tomo la responsabilidad y me tomo, ¿cómo les puedo decir? Veo el fundamento, veo la importancia, veo el peso que hay en lo que Pablo quiere enseñar. Porque él está diciendo, mira, de la misma manera que Jesús hizo, yo quiero que este mismo sentimiento, este mismo espíritu, este mismo sentir haya pues en vosotros. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo la motivación, la centralidad, el fundamento, el origen, la motivación, lo que debe impulsar a ustedes, lo que debe llevar a ustedes a vivir este evangelio, a vivir lo que están viviendo, a seguir creciendo en su vida de fe, tiene que ser esto. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Así como Jesús lo hizo, yo quiero que el mismo sentimiento pueda ser el que esté en ustedes. ¿Y cuál es este sentimiento? ¿Qué es lo que Pablo les va a pedir? Y ahí viene del versículo 6 hasta el versículo 10. Esta noche yo quiero detenerme en el versículo 6, el versículo 7, el versículo 8. Quiero detenerme en 3 versículos y en estos 3 versículos, bueno, algunos teólogos dicen como 7 pasos que dio Jesús al camino de la humildad, al camino del servicio, al camino de la obediencia y al camino de la humillación, ¿no? Los teólogos lo dividen así en 7 puntos, en 7 pasos que dio Jesús, el camino de la humillación, pero los otros 3 versículos van a ser también los 7 pasos que hizo Dios para exaltar a Jesús. Por eso cantamos esta última canción de Jesús Adrián Romero, Jesús Señor de la Creación, porque el tema de esta canción tiene que ver con Filipenses capítulo 2, del versículo 5 hasta el versículo 9. Bueno, hay un teólogo que expresó estas verdades con las siguientes palabras. La manera en la que Jesús actúa y la manera en la que Dios actúa en él tiene una clara relación de autoridad, de sumisión y obediencia. ¿Por qué? Vamos a ver en ese texto que Jesús se humilla, pero Dios lo exalta. Jesús se hace pobre, pero Dios le da una herencia de gloria suprema. Jesús da el último paso de obediencia y enfrenta la cruz, pero Dios lo eleva por encima de toda la creación y hace de su nombre el nombre más grande y más glorioso de todos. Es Él el que tiene el poder y la gloria más grande, es el que tiene el nombre más grande, de manera que reina sobre todos. El versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, esto está hablando de Jesús, en que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay una otra versión que dice, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está dando el ejemplo de humildad, de la manera como Jesús estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo. No fue que lo obligaron, no fue que le humillaron a él, no, él mismo se humilló, él mismo descendió, él mismo sabiendo que era Dios, porque estaba con Dios en la creación, participó en Génesis 1 de la creación, participó de todas las cosas, mismo él sabiendo que es Dios, mismo él siendo Dios, no estimó, no se agarró, no sobrevaloró, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como algo a que yo soy Dios y no estaré dispuesto a dejar de ser Dios para ir a la tierra y llevar salvación a la humanidad.
El primer paso que dio Jesús al camino de la humillación fue: Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Algunas versiones dicen como algo a que puede ser explotado. No insistió en ser igual, no codició el ser igual, algo que alguien tiene, pero no utiliza para provecho personal. Jesús era Dios, pero él no se aferró a eso, no estimó, no se consideró que no podría dejar de ser Dios para venir a la tierra. En ningún momento él pensó que habría algún peligro de que él perdiera su lugar y su posición en la deidad a causa de alguna falta de parte suya o de habilidad o ambición de algún rival. Él era Dios sin necesidad de realizar ningún esfuerzo. Él no realizó ese descenso a la tierra de mala gana o disgustado. Él descendió a esta tierra gozosamente. Él descendió a esa tierra con alegría. Lo que Pablo está diciendo es: si Jesús, que fue Dios, es Dios, sigue siendo Dios, no tuvo eso como impedimento para venir a esa tierra, para servir, para bendecir, para humillarse, que es lo que lleva muchas veces muchos de nosotros no considerar la posibilidad, pero no considerar la necesidad de muchas veces humillarnos, no delante de los hombres, pero humillarnos bajo la mano poderosa del Señor. Si Jesús, que fue Dios, él se humilló a sí mismo y estuvo dispuesto a servir con alegría y estuvo dispuesto a no quedar ahí y como siendo Dios, y él podría haber dicho a Dios: Dios, Padre, no, yo no quiero ir allá. Él podría haber dicho: Padre, yo no quiero dejar de seguir siendo Dios, yo quiero seguir siendo Dios y quiero estar en la posición de Dios y quiero disfrutar de los beneficios de ser Dios y quiero disfrutar de estar aquí en el cielo y no salgo de acá por nada. Jesús, él vino a la tierra, siguió siendo Dios, pero fue hombre también. Fue 100% hombre y fue 100% Dios. Él dejó su gloria. No fue eso lo que le detuvo allá arriba. Su condición de venir a servir y su corazón de un siervo humilde lo hizo venir. Entonces el primer paso fue que Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo que yo aprendo de una manera bien práctica, yo aprendo que muchas veces muchos de nosotros tenemos posiciones, tenemos estatus, tenemos nuestra experiencia, tenemos nuestros logros, tenemos nuestras conquistas, y muchas veces esto nos impide de, en algunas circunstancias, ponernos en una condición de humildad. Nos impide muchas veces de no querer aceptar, no querer recibir ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque nos aferramos a la condición que tenemos, nos aferramos a lo que hemos conquistado, nos aferramos al estatus que llegamos, nos aferramos a nuestros logros, nos aferramos a nuestras conquistas, y estas conquistas nos impiden de seguir avanzando. ¿Por qué? Si queremos seguir avanzando, si queremos seguir creciendo, el camino del crecimiento, el camino de la madurez espiritual, el camino de profundizarnos más en nuestra fe, el camino de seguir conociendo a Dios, el camino de seguir haciendo la voluntad de Dios, descubriendo lo que Dios tiene, lo que Dios quiere para nosotros, siempre va a ser el camino de la humildad. Y el camino de la humildad, hermanos, es muchas veces recibir con alegría lo que Dios tiene para nuestras vidas, y muchas veces lo que Dios tiene para nuestras vidas puede que sea, que es la voluntad de Dios, que Dios tiene propósitos en todo eso, de sacar todo lo que nosotros tenemos y dejarnos en una condición de una persona que recién está empezando todo nuevamente. Y no podemos
pensar que isso não nos pode passar, porque eu tenho tal graduação, porque eu hice esto, porque eu sou tal persona, porque este é meu nome, porque a gente me respeita, porque já paguei meu direito de piso, porque conquistei esto, porque eu he sido quem fundou esto, eu he sido quem empezou esto. Não! Como cristianos que queremos crescer em nosso nível de fé, de profundizarnos em lo que Deus tem para nós, temos que ter este mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentir que houve em Cristo Jesus? Siendo Dios, teniendo la naturaleza de Dios, no se aferró a esto, estuvo dispuesto a bajar a la tierra, descender a la tierra para servir y para caminar en humildad. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Otra versión dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Bueno, segundo paso que dio Jesús en camino de la humildad, Jesús se despojó a sí mismo. ¿Qué es esta palabra despojarse a sí mismo? Él se vació a sí mismo. Siendo Dios, se despojó de su deidad, nunca dejando de ser Dios. Quer decir, Él era Dios, es Dios, nunca dejó de ser Dios, pero por un momento como que se pudiera vaciarse, como que se pudiera sacar esta vestimenta de Dios para que podamos entender. Y nació en un pesebre en Belém. Siendo Dios, podría haber tenido la gloria Shekinah con Él todo el tiempo, pero no lo hizo. Él siendo Dios, Él podría haber exigido nacer en una cuna de oro, podría haber exigido nacer con honras, con glorias, con majestad, pero no, Él estuvo dispuesto a dejar toda la gloria. Él siendo el creador, Él siendo el Dios del universo, dejó toda la gloria, nació en un pesebre. Él era Dios manifestado en la carne, dejó a un lado todas estas prerrogativas o privilegios. ¿No? Nosotros vemos en Juan 17 que Jesús sabía que Él tenía la gloria. Dice, ahora pues Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuándo ocurre esto? Juan 17 ya es el final del ministerio de Jesús, ya es el momento cuando Jesús intercede por sus discípulos, es el momento cuando Jesús va a cumplir la misión que Dios le dio, que es ir a la cruz. Ahora Él dice, Padre, glorifícame tú contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quiere decir, Padre, estoy terminando la misión, estoy listo para ir hasta el final y volver a aquella gloria que un día yo me despojé de mí mismo. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Él se despojó, Él se hizo pobre por amor a nosotros, siendo rico, para con vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él abandonó voluntariamente su gloria divina y aceptó las limitaciones de la carne. Entonces, el segundo punto, Jesús se despojó a sí mismo. Él era Dios, sabía de sus derechos, sabía de sus privilegios, sabía de su gloria, sabía de su poder, pero puso a un lado toda su gloria, todo su poder para venir y tornarse como uno de nosotros, para poder servir. Número 3, Jesús tomando forma de siervo. Él fue un carpintero. En su biografía vemos que Jesús siempre sirvió a la gente. Marcos 10:42 dice, Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será
vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Número 3, tomando forma de siervo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, siendo Dios, no escatimó, no estimó ser igual a Dios, se despojó a sí mismo. ¿Y para qué? Tomando forma de siervo. Él estuvo dispuesto a servir. Él estuvo dispuesto a servir. Él puso su vida en servicio de los demás. ¿Será que lo que Pablo dice, tenga en vosotros, hay en vosotros este mismo sentir? En términos prácticos, Pablo habla, no se aferren a lo que ustedes son, despójense de sí mismo. Y número 3, tomen forma de siervo, estén dispuestos a servir, estén dispuestos a servir. ¿Será que nosotros tenemos la disposición de servir? ¿Será que nosotros usamos nuestro tiempo para servir a las personas? ¿Será que nosotros estamos viviendo días donde cada uno tiene la preocupación de su propia vida, la preocupación de su propia casa, la preocupación de su propia empresa, la preocupación de su propia familia, y somos indiferentes a las necesidades que tienen los demás? Jesús tomó forma de siervo. No podríamos leer el texto de Isaías 42, del versículo 1 al 9, que habla que Jesús es el siervo que vino a sufrir por la nación de Israel. ¿No? Si usted quiere, después en tu casa, tienes ahí el texto de Isaías 42, del versículo 1 al versículo 9. Número 4, el cuarto paso que Jesús dio en ese camino de la humillación. Jesús fue hecho semejante a los hombres, ¿no? El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gálatas 4, versículo 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿No? Cuando se cumplió el tiempo, Jesús vino nacido de mujer, ¿no? Él nació de una mujer, él nació como cualquiera uno de nosotros, fruto del Espíritu Santo, pero él tuvo la experiencia de tomar la forma de hombre, ¿no? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Aquel que es el Señor de este universo, aquel que es el Creador, quien creó al hombre, fuera para él algo humillante el tomar la forma de hombre. Imagínate que Dios es el creador, Dios es el que creó todas las cosas, creó el universo, y ahora este mismo Dios, el creador, Jesús, toma la forma de hombre, semejante a hombre. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El texto está diciendo que tenemos a un sumo sacerdote que sufrió lo que nosotros sufrimos, que puede compadecerse de nosotros porque Él conoce nuestras debilidades. Y este sumo sacerdote ahora podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. ¿No? El versículo 8 dice así, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una otra versión de la Biblia dice,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló a sí mismo. El quinto paso, el sexto paso, Jesús se hizo obediente hasta la muerte. La obediencia de Jesús lo llevó a la muerte. La obediencia de Jesús fue tal su obediencia que le costó el sacrificio de su propia vida. Y no fue una muerte de cualquier manera. El último paso, el séptimo paso, Jesús fue a la muerte y muerte de cruz. La cruz fue un tropiezo para los judíos. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. ¿Por qué? Porque los judíos no esperaban un Mesías sufriente, pero sí una conquista del Mesías. Los judíos no esperaban que el Mesías viniera a sufrir. Ellos esperaban que el Mesías viniera a reinar. Ellos esperaban que el Mesías viniera en majestad. También hay un texto en Deuteronomio 21:23 que dice así, que implica que si alguien fue expuesto públicamente después de la muerte, era un signo de una maldición de Dios. Deuteronomio 21:23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Los judíos no podían ver cómo su Mesías podría ser maldecido por Dios, pero esto es exactamente la verdad. Jesús fue maldecido por Dios en lugar nuestro. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición por nosotros. El concepto de un Mesías sufriente fue repugnante para ellos, pero la cruz es la verdad central del Nuevo Testamento, donde el amor y la justicia de Dios se encuentran y se funden. Entonces tenemos ahí 7 pasos al camino de la humildad. Es el ejemplo de Jesús, ¿no? Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Será que estamos dispuestos a tener ese sentimiento? ¿Será que estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús, así como Jesús lo hizo, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, que se despojó a sí mismo, que tomó forma de siervo, que fue hecho semejante a los hombres, que se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y fue hasta muerte de cruz? Quisiera terminar leyendo un texto de Isaías, capítulo 53, para que usted tenga ahí en tu mente el ejemplo del siervo que fue Jesús, el ejemplo de humildad. Dice así, a partir del capítulo 52, Isaías 52, 13. Isaías 52, versículo 13. Dice así, Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo, es una profecía de Dios hablando sobre Jesús. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombrarán de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás le habían oído. Capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Eso está hablando sobre Jesús. El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Está hablando de Jesús, que fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Jesús fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente Jesús Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bueno, esto habla del sufrimiento de Jesús en la cruz por nosotros. Bueno, esa es la primera parte, los 7 pasos que dio Jesús en su humillación. En la segunda parte va a decir cómo Dios lo va a exaltar. Pero lo que yo quiero esta noche que tengamos en nuestro corazón es esta disposición de tener en nosotros el mismo sentimiento, así como hubo en Cristo Jesús, ¿no? El sentimiento de humildad, el sentimiento y el ejemplo de humildad, el sentimiento y el ejemplo de obediencia, el sentimiento y el ejemplo de servir, el sentimiento y el ejemplo de servir en todo el tiempo, mismo aún cuando las cosas no nos parecen favorables, pero servir a este Dios y servir a este Señor que nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. Amén. Que yo sé que todos nosotros queremos salir victoriosos. Yo sé que todos nosotros queremos ser vencedores. Yo sé que todos nosotros queremos crecer. Yo sé que todos nosotros queremos alcanzar grandes cosas. Pero el camino para esto es seguir el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo que nos deja nuestro Maestro es el camino de la humildad. Y si nuestro Maestro, si Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, ¿qué no decir de nosotros que somos su creación, que somos hijos de Dios? Entonces nos toca a nosotros también el camino de la humildad, el camino del servicio, el camino de la obediencia, el camino de seguir sirviendo y seguir creyendo que Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero el camino de vivir grandes cosas, de parte de Dios, empieza primero por el camino de la humildad, de humillarnos bajo la mano poderosa del Señor, de humillarnos delante de Dios, no de humillarnos delante de Dios. Amén. Yo sé que ese texto es un poco cansativo, pero yo quisiera que usted pudiera ver el ejemplo de Jesús, porque nuestra motivación es Jesús. Yo no puedo decir
que usted tiene que ser humilde sin te dar un ejemplo. Y el ejemplo de humildad que tú y yo, el ejemplo de humildad que nosotros debemos seguir es el ejemplo de Jesús. Él nos dio el ejemplo. Amén. Que Dios pueda bendecir tu vida en el nombre de Jesús, ¿no? Que seamos humildes, que sepamos servir, que sepamos despojarnos de nosotros mismos, que sepamos obedecer y que sepamos caminar en fidelidad, en obediencia al Señor. Amén. Porque la segunda parte vamos a ver que quien exalta el hombre es Dios. No busque su propia exaltación, no busque su propio crecimiento en detrimento de otras personas, no busque su propio crecimiento aún mismo cuando tenga que pisar, humillar o hacer trampa o engañar a otras personas. No, nunca, jamás busque esto. Busque el Señor, no humillarse bajo la mano poderosa del Señor, porque es Dios aquel que va a exaltar nuestras vidas. Amén. Que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Nos vemos el día domingo. Domingo estamos juntos aquí. Domingo yo invité a un pastor amigo mío para predicar. No faltes, no va a ser un culto de gran bendición para nuestras vidas. Y seguimos firmes, seguimos en el mismo propósito. Sé que aquí en Perú seguimos en cuarentena. Ojalá Dios quiera, ¿no?, que termine el domingo y sigamos teniendo los mismos cuidados, ¿no? Sigamos cuidándonos y podamos volver a vivir una vida un poco más de una manera natural, ¿no? Ahorita estamos todos encerrados, ¿no? Que Dios pueda guardarnos, que Dios pueda bendecirnos y que Dios pueda hacer grandes cosas. Amén. No dejes de seguir firme en el Señor. Es tiempo de permanecer firme, creyendo en lo que Dios le va a hacer en nuestras vidas. Amén. Que Dios te bendiga. Amém. Muitas bendições, hermanos. Nos vemos en la próxima live. Dios les bendiga grandemente. Gracias por la participación de cada uno de ustedes, por conectar, por estar ahí juntos, en el nombre de Jesús. Saludos a todos y muchas bendiciones. Amém. Vamos orar. No vamos a terminar nuestro culto sin orar. Solo antes de orar, nos saludo acá a Tito. Que Dios le bendiga, Tito. Hermana Rocío, allá de Madalena. Que Deus bendiga tu vida, Rocio. Meu amigo Richard, parcerito. Que Deus te bendiga, Richard. Que Deus bendiga tu vida, guarde tu vida, a vida de tu mamá. Também em nome de Jesus. Irmã Norma, que Deus bendiga. Guillermo, Dixon, Sol, que Deus les bendiga. Reni, Dani, Dario, Douglas, que Deus bendiga tu vida. Amém. Que Deus pueda bendecir a vida de cada um de ustedes. Rafael Aguilar, que Deus te bendiga. Hemos visto o vídeo de Aarón. Creo que Aarón já pode venir caminhando solo a la iglesia porque já está caminando el hombrecito. No, y no te preocupes, Rafa, que doy el saludo acá a Evanice de tu parte. No te preocupes que eu doy el saludo acá a Evanice de tu parte. No. Amém. Vamos orar. Senhor, graças por esta noite, Senhor, graças por esse tempo. Quero pedir, ó Deus, tu bondade sobre cada um de mis hermanos, tu misericórdia sobre cada um de mis hermanos, Senhor. Pedir, ó Deus, que tu sigas, ó Deus, sustentando, que tu sigas cuidando a cada um de mis hermanos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, todos estamos sofrendo em este sistema, em esta circunstância, pero queremos orar e clamar, Senhor, ten misericórdia de nosotros. Dios, que no falte el pan a la mesa de cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, trae la provisión necesaria a la vida de cada uno de mis hermanos. Líbranos, cuídanos del mal, cuídanos, Señor, de todo accidente, líbranos de todo accidente, líbranos de toda enfermedad, líbranos de todo el
mal, líbranos de caer en tentación, en el nombre de Jesús, muéstranos y revela tu gloria, tu poder, tu misericordia sobre nuestras vidas, Senhor. Quero bendecir a cada hogar, quero bendecir em nome de Jesus a cada irmão nuestro, a cada família, a cada amigo, em nome de Jesus, que tu puedas bendecir, que tu puedas guardar, em nome de Jesus. Hace grandes coisas, Padre. Hace grandes coisas em la vida de tus hijos, Senhor. Dá-nos a vitória. Em nome de Jesus, queremos seguir caminhando por fé, em nome de Jesus, Senhor. Deus, restaura a vida de cada um de mis hermanos, restaura a fé de cada um de mis hermanos. Abre puertas, Senhor, donde não há. Obra milagros em estes dias, Senhor, em nome de Jesus. Obra milagros. Ah, Deus, hace grandes coisas, Senhor. Eu quero profetizar, eu quero declarar puertas abertas em la vida de tus hijos, milagros em la vida de tus hijos, Senhor. Se és enfermidade, traz sanidade em nome de Jesus. Abre portas, Senhor. Deus, que podamos ver novas perspectivas, que podamos ver, Deus, novas oportunidades. Senhor, restaura al cansado, levanta al desanimado, levanta al que está abatido. Deus, restaura em nome de Jesus, que tu palavra, que tu poder pueda tocar na vida de mis hermanos, em nome de Jesus, que podamos ver milagros, Senhor, em nome de Jesus. Solo tu, oh Deus, puedes hacer milagros. Oramos por milagros, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enséñanos, oh Deus, el camino de la humildad. Enséñanos, oh Deus, a ter em nós este mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. Dá-nos um coração lleno de amor. Dá-nos um coração lleno de compaixão. Em nome de Jesus, Senhor, solo Tu puedes sostener nossas vidas. Solo Tu puedes cuidar a cada um de mis hermanos, Senhor. Em nome de Jesus, que a força, que a vida, que a restauração, que a paz, que a alegria, que o aliento pueda venir de Ti, em nome de Jesus, e que pronto passemos todo esto, e que pronto podamos compartilhar as grandes coisas e as grandes obras que has hecho Tu em nossas vidas, Padre. Em nome de Jesus, sabemos que Tu estás conosco, sabemos que Tu não nos desamparas, sabemos que Tu não nos dejas. Sabemos, Senhor, que Tu tienes planes de bendição para cada um de nós. Sabemos, Senhor, que todas estas circunstâncias, aunque não sejam agradáveis, aunque são de preocupar-nos, sabemos que em todo esto Tu tienes propósitos e Tu tienes o controle de todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a ver e entender quais são Tus propósitos em todas as coisas, Senhor. Que cada um de mis hermanos esta noite pueda dormir com seu coração lleno de paz, porque solo Tu puedes llenar nossos corações de paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Que Deus bendiga tu vida em nome de Jesus. Amém.